Hola speakers, la conversación que vamos a tener el día de hoy, que va a estar súper interesante el tema de hoy. Vamos a hablar del miedo, que es uno de los temas que a mí más me interesan, porque es un compañero de viaje que tenemos los seres humanos desde que nacemos, literalmente. Pero a veces pensamos que el miedo no nos deja avanzar, o que el miedo tiene que ser un impedimento para que avancemos, cuando no es así. En realidad el miedo es literalmente un compañero de viaje que tenemos que traer siempre en el asiento de al lado, pero que no necesariamente tiene que causarnos problemas. El miedo ya lo hemos platicado en varias ocasiones, simplemente es un mecanismo de defensa, una forma que tiene el cerebro de alertarnos cuando piensa que algo está mal. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el miedo cuando tenemos que enfrentarnos a una audiencia? Así sea una audiencia chiquita, así sea una sola persona o dos o 10,000 personas, vamos a enfocarnos en ese miedo que nos preocupa o que es el que más nos ocupa a nosotros los speakers. Es, bueno, y lo que vamos a platicar en la charla de hoy nos va a servir también para otro tipo de miedos y para todo efecto práctico en la vida. El miedo, como les digo, es un compañero de viaje. Tal cual así es como lo tenemos que ver. No tiene por qué retenernos, no tiene por qué paralizarnos, no tiene por qué darnos miedo tener miedo, porque es algo perfectamente normal y es algo que nos permite seguir sobreviviendo día con día, porque si no sintiéramos miedo, pues nos moriríamos a la primera porque no tendríamos manera de reaccionar antes de los peligros o de saber qué onda con los peligros antes de enfrentarnos a ellos. Ahora, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo tratamos el miedo porque, precisamente para que no nos paralice, tenemos que saber identificar qué tipos de miedo existen. Hay algo que yo llamo las tres sopas, que es cuando te da miedo hablar, por ejemplo, en este caso hablar en público, tú puedes huir, puedes paralizarte o puedes enfrentar el miedo. Las respuestas, pues, son las tres muy válidas. Las tres son respuestas que hemos utilizado todos en algún momento de nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida hemos huido. Todos en algún momento nos hemos paralizado y todos en algún momento hemos enfrentado nuestros miedos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Cuando nosotros tenemos que hablarle a una audiencia y nos da como el nerviecito, nos da como el miedito, tenemos que ser muy cuidadosos para no huir simplemente o no paralizarnos. Porque paralizarnos es cuando estamos frente a un león. Porque huir es cuando viene un asaltante atrás de nosotros. Pero cuando tenemos que comunicar algo a un ser humano o a muchos seres humanos, pues finalmente somos seres humanos hablando con seres humanos. No es como que estemos en peligro de muerte, no nos va a pasar nada, no va a haber algo que nos deje marcados para siempre en nuestra vida. Y por eso es muy importante que cuando nuestro miedo es a la comunicación o a transmitir un mensaje a nuestra audiencia, pues simplemente busquemos las herramientas para enfrentarlo. Entonces, bueno, me gustaría partir de esa idea. Para la comunicación en público, para hablarle a otras personas, la respuesta, la única sopa que debemos de comer es la sopa del enfrentamiento. Nada de huir y nada de paralizarnos. Ahora, lo que vamos a platicar aquí son las tres claves para trabajar con miedo a la hora de comunicarnos con las personas. La primera clave que me parece súper importante es identificar las señales. Nuestro cuerpo nos dice exactamente cuándo nos empezamos a sentir atemorizados o nerviosos. Pero es muy importante que seamos sensibles a esas señales que nuestro cuerpo nos da. Esa es la primera clave. Para aprender a trabajar al miedo como un compañero de viaje y no como alguien que nos está jalando las patas y no nos deja caminar, tenemos que identificar cuando empezamos a sentirlo. Por ejemplo, yo lo tengo claro, bueno, tengo una señal muy clara, que es que siento cómo se me paraliza la parte de atrás del cuello. O sea, cuando empiezo a tener miedo, siento como si me pusieras un cuello de tortuga, un cuello ruso, pero como de acero, entonces no me puedo mover del cuello. ¿De qué nos sirve identificar? Les digo que es una clave importantísima porque a veces hacemos tonterías, perdón por usar esa palabra, pero a veces el miedo nos hace hacer cosas que no tienen sentido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no decimos la respuesta adecuada a una pregunta que nos hacen por el miedo? ¿O cuántas veces el público hace un comentario y como me da miedo que el comentario sea acerca de mí, eso hace que me paralice y entonces ya no sé qué decir? ¿O cuántas veces el miedo me hace estar a la defensiva y resulta que nadie me estaba pelando, pero siento que me atacaron y entonces me les voy como fiera a todos cuando en realidad simplemente estaban haciendo preguntas inocentes? Identifico la señal y ese es el primer paso para decir, wow, me estoy poniendo nervioso, estoy empezando a tener miedo. Eso quiere decir que muy probablemente mis respuestas no van a ser conscientes y que no voy a estar al 100% haciendo lo que puedo hacer. La segunda clave para trabajar con el miedo, ponerle nombre a lo que me está dando miedo o a lo que me está dando nervios. No se vale ir por la vida diciendo me da miedo hablar en público
o me da miedo llevar las juntas de mi trabajo, o me da miedo mi jefe. No, me da miedo que mi jefe se dé cuenta de que me voy más temprano de lo que debo, o me da miedo que mis compañeros de trabajo piensen que no estoy haciendo lo que debería. Entonces no me da miedo hablar en la junta. Me da miedo que no sea lo suficientemente claro mi mensaje, que exponga lo que estoy haciendo en mi trabajo y que eso me provoque problemas en mi trabajo. Cuando el miedo es nebuloso y no tiene cara, no tiene color, sino que simplemente le tengo miedo a mis compañeros de trabajo, no tengo posibilidad de trabajar sobre ese miedo. ¿Cómo le hago para trabajar sobre me da miedo hablar en público? ¿Hablo en público? Pues no, me voy a paralizar, voy a empezar a temblar, voy a hiperventilar. No. Pero cuando digo, le tengo miedo a que la gente se burle porque tengo las piernas flacas, pues entonces ya puedo empezar a resolver y decir, ok, ese miedo se combate pues haciendo mucho ejercicio, comiendo mucho o no usando falda o pantalón corto, ¿no? Pero son cosas que tenemos que puntualizar muy bien porque mientras nuestro miedo no tenga un nombre y una cara clarita, no vamos a poder enfrentarlo. ¿Cuál es nuestra tercera clave? Pues el controlar los síntomas. Cuando identificas, por ejemplo, que la respiración empieza a fallarte o empieza a ser más rápida, cuando empiezas a ponerte nerviosa o nervioso, pues eso es una señal de que tienes que trabajar sobre ese síntoma, sobre la respiración. Entonces, de nada nos sirve empezar a identificar que estamos empezando a sentir miedo si no tenemos herramientas para que ese miedo empiece a retroceder. Las herramientas más importantes son las físicas o las fisiológicas, las que tienen que ver con nuestro cuerpo. Por ejemplo, herramientas como plantarte sobre tus dos pies. Una señal también inequívoca de que nos estamos poniendo nerviosos es que empezamos a bailar o nos empezamos a tambalear o no estamos como bien puestos sobre la tierra. Entonces por eso es tan importante pues identificar cuando estamos poniéndonos nerviosos y decir, espérame, no, me planto, los dos pies sobre el piso, a la altura de mis hombros, los pies abiertos, ni mucho ni muy cerrados. No puedo estar caminando de un lado a otro sin objetivo, por ejemplo, atacando ese síntoma. Atacando el síntoma de la respiración, bueno, a lo mejor es tomarme una pausa de un segundo, que a lo mejor el público ni siquiera se va a dar cuenta, pero en esa pausa yo respirar profundamente, poner en orden mis ideas y continuar hablando. A veces hay otro tipo de síntomas, como por ejemplo el lenguaje interno. Cuando el síntoma que estoy recibiendo es que me estoy diciendo todo va a fallar, todos me odian, soy un idiota, no voy a decir las cosas que quiero, voy a fallar, voy a fracasar. Entonces lo que tengo que cambiar es precisamente ese lenguaje. Tengo que hacerme responsable, como el adulto que soy, de esos síntomas o de esas cosas que estoy notando que estoy empezando a hacer. Y por eso es importante identificar primero los patrones, identificar primero cuáles son las señales que estoy recibiendo de mi cuerpo y después, ya en un trabajo que es un poquito más largo, cuáles son las herramientas o las estrategias que a mí personalmente me funcionan para que esos síntomas pues ya no me estén molestando. Esas son las 3 claves que les quería compartir el día de hoy. Repitiendo, bueno, las claves para que nuestro miedo nos impulse, para aprender a trabajar con miedo, para considerar al miedo el amigo que tiene que ser, son que primero debemos de identificar las señales de que estamos cayendo en el miedo a hablarle a una audiencia. La segunda clave es ponerle nombre y cara a nuestro miedo para poderlos enfrentar. Y la tercera es atacar esos síntomas que detectamos. Cuando aprendemos poco a poco a trabajar con esas 3 claves, nuestra comunicación poco a poco también se va a ir haciendo muchísimo más fluida y sobre todo nos vamos a hacer responsables de que nuestro mensaje llegue de la mejor manera posible a las personas que queremos transmitirlo. Muchísimas gracias a todos por verme. Recuerden que esta clase va a quedar aquí. Bueno, esta charla, porque no son clases, aquí estamos platicando. Me encantaría, por favor, que me dejen aquí abajo en los comentarios de este video de qué les gustaría que platicáramos en estas charlas de café. Les agradezco muchísimo el haberme visto y pues recuerden que estamos aquí en contacto en Speakers que Impactan.